En A través del desierto nosotros manejamos caravanas, precisamente en este árido paraje, tratando de obtener puntos de victoria como llegando a los pozos que están colocados en forma aleatoria en el terreno de 1 a 3 puntos de victoria, llegando a los oasis que dan 5 puntos de victoria, teniendo las caravanas más largas de cada uno de los 5 colores y también haciendo encierros en determinados sectores del terreno. Es un juego para 2, 3 jugadores, idealmente. 4 jugadores no lo recomiendo tanto porque es un poquito más imposible, más difícil de manejar la situación. Con 2 o 3 jugadores funge en realmente como un juego táctico abstracto que se desarrolla en aproximadamente media hora. Yo diría que es un juego perfecto. De este autor es de lo mejorcito que ha sacado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer al principio de la partida, vamos a colocar un jinete que va a comandar la caravana de cada uno de los 5 colores. Entonces se van turnando los jugadores. El jugador verde, por ejemplo, controla estos jinetes. El jugador rojo controla estos jinetes. Y a partir de ahí, una vez que se hace esta configuración inicial de cada uno colocar los jinetes que encabezan cada una de las caravanas, los jugadores van a ir colocando 2 camellos más. Y apenas llegan a un pozo, obtienen la fichita y la ponen boca abajo en su área de juego, con ello sumando para el final de la partida. Y también si llegan a un oasis por primera vez con su caravana de su color, del color que están controlando en este caso, por ejemplo, primera vez que el jugador rojo llega con la caravana blanca a este oasis de aquí abajo, va a recibir 5 puntos de victoria y se le entrega una fichita que también así lo denota. Obviamente al principio uno podría estar tentado a llevarse los pozos con los valores que son más elevados, que son los de 3. Perfecto, es una jugada válida. Y por tanto colocar inicialmente cada uno de los jinetes cerca de esos pozos es importante, pero también es importante colocarlos cerca de los oasis porque son 5 puntos de victoria y muchas veces no pueden llegar los jinetes que comandan mismo tipo de camellos, del mismo color, al mismo oasis porque una regla es que no pueden haber 2 camellos del mismo color controlado por jugadores distintos que se mezclen. Es decir, por ejemplo, el jugador verde no podría colocar un camello blanco acá, al lado de este jugador, del jugador rojo que tiene este blanco, porque se mezclarían. Tiene que haber un punto de distancia. Por lo tanto, puede suceder que al llegar a un oasis, por ejemplo acá, por ejemplo, este jugador rojo tiene que llegar al oasis de acá. No, nadie puede colocar un camello en este sector porque se confundirían las caravanas del jugador verde y las del jugador rojo. Por ende, de repente, rodear un oasis para impedir que otro jugador con el mismo color de camello llegue a él mismo son tipos de estrategia. Lo otro es que también se ganan puntos de victoria al hacer encierros. Por ejemplo, si yo coloco camellos en todo este sector que estoy marcando con el mouse, me llevaría un punto por cada uno de los hexágonos que esté al interior y también me llevaría las fichas de pozo. Y eso se hace en forma bastante subrepticia, tratando de que los demás no se den cuenta. De repente colocar, ahí por ejemplo, está haciendo un tremendo encierro el jugador verde en la parte superior y naturalmente el jugador rojo no puede mezclar sus camellos lila, por lo tanto queda un poco limitado. Y aquí el jugador rojo debiera, con ese fichita que está ahí, tratar de cortarle la pasada, y ahí lo está tratando de hacer, para evitar que el jugador verde abarque incluso más terreno del que ya está abarcando. Entonces, uno tiene que estar preocupado especialmente de 2 jugadores, por eso que es bueno de 2 jugadores, yo diría que es lo ideal, preocupado de hacer su propio encierro, de llegar a los pozos, de llegar a los oasis, pero preocupado también de que el otro jugador no llegue a los oasis o impedírselo lo posible, o es que esté tratando de hacer un tremendo encierro. Entonces uno tiene que... Hay momentos del juego donde uno lleva la iniciativa y el otro jugador está reaccionando, defendiendo. De repente cambia el timing y yo soy el que estoy atacando y el otro jugador tiene que preocuparse de que no tenga la caravana más grande, etcétera, etcétera, porque también el tener la caravana más grande te da al final 10 puntos de victoria. Entonces el jugador verde tiene que estar contando cuántos camellos lilas tengo versus cuántos camellos lilas tiene el jugador rojo. Y de repente implica dedicarse a eso también. Aparte de la preocupación de los pozos, de los oasis y de los encierros. Naturalmente, ya de la mitad para adelante de la partida, los pozos ya van a estar secos. Por lo tanto, ya no es preocupación prioritaria. Y los oasis ya están muy dificultados el llegar o no llegar. Aquí, por ejemplo, ya es más difícil encontrar pozos disponibles. Ya prácticamente no hay, ¿cierto? Y los oasis ya también están copados porque es imposible llegar, porque están cortadas las vías o porque el otro jugador llegó con el mismo color y yo estoy imposibilitado de hacerlo. Por lo tanto, aquí ya la preocupación es tamaño de caravanas y los encierros.
Así que este juego de Reina Ignicia yo diría que probablemente debe ser el mejor. Es que es perfecto, es una perfección de juego. Obviamente es un juego abstracto, que hay que estar concentrado, hay que estar pensando. Como todos los juegos abstractos en general, exigen más de la mente del jugador. Muchos juegos de estrategia, ¿cierto? Kailus, por decir algo, San Juan, Giganten, etcétera. Uno a veces toma una decisión y luego un poquito en piloto automático. De repente hay cuestiones tácticas que hay que ir adecuando en el camino. Pero en los juegos abstractos en general hay que estar concentrado en todo momento porque cada jugada puede ser crucial. Aquí no hay tiempos muertos.